Bueno, buenas tardes, estimadas y estimados. Yo soy Claudio, voy a ser su docente de Lógica y Epistemología en las Ciencias Sociales, en la UNLA. Y bueno, si bien quizás lo ideal habría sido que nos viéramos las caras en persona, dada la emergencia sanitaria, eso no ha podido ser, así que voy a empezar a presentarles los contenidos de la materia por vía virtual, ¿sí? También voy a estar subiendo al aula virtual los materiales y actividades como para que no nos atrasemos en la cursada, ¿sí? Ante todo, dos palabras sobre mí. Me llamo Claudio Cormick, estoy formado en la UBA, soy graduado en filosofía. Doy una materia muy similar a esta, epistemología, desde hace 6 años, pero en una universidad privada, así que esta materia marca mi retorno a la educación pública, del cual estoy muy contento. Y bueno, si bien me entusiasma dictar esta materia con ustedes, soy también consciente de que probablemente les genere ciertas dificultades porque es una materia con cierto grado de abstracción, de manera que por favor no duden en consultarme todo lo que haga falta, ¿sí? Sea a través del aula virtual, sea por mail, como ustedes prefieran, ¿sí? Pero por favor recuerden, nos pagan para esto a los docentes, así que estamos a su disposición para que nos consulten lo que haga falta, ¿de acuerdo? Bueno, entonces, yendo ya al contenido concreto de la materia, dado que la materia se llama Lógica y Epistemología de las Ciencias Sociales, o sea, no es solamente epistemología, sino también lógica, ya veremos contenidos epistemológicos, pero de momento me gustaría empezar introduciendo, ¿sí? Un paneo muy general de en qué consiste esta disciplina llamada lógica, ¿sí? Que en cierto sentido además va a estar presupuesta para cuando veamos los contenidos específicamente epistemológicos. En dos palabras, la lógica es una disciplina que se ocupa de evaluar, ¿sí? De analizar normativamente desde el eje correcto, incorrecto, bueno o malo, los razonamientos, ¿sí? O sea, tenemos una lógica para poder distinguir entre razonamientos buenos y malos o razonamientos correctos e incorrectos, ¿sí? Y razonar es algo que hacemos todo el tiempo, ¿sí? Esto me parece importante marcárselos porque muchas veces los textos de lógica o los docentes de lógica presentan la disciplina como si fuera una disciplina muy abstrusa que no guarda conexión con nuestras prácticas comunicativas cotidianas, inclusive parecería no guardar conexión con la mayoría de los discursos teóricos, ¿sí? Porque da la sensación de que la lógica solamente es necesaria para un discurso que proceda exclusivamente por vía demostrativa, como podría ser, no sé, el discurso de la matemática. Pero en rigor, si pensamos que la lógica analiza esos razonamientos, ¿sí? Estructuras de lenguaje por medio de las cuales tenemos cierto punto de partida y de ese punto de partida llegamos como resultado a otra cosa, ¿sí? Ya vamos a ver esto en más detalle. Bueno, razonar es algo que hacemos permanentemente, ¿sí? Inclusive en los discursos menos técnicos. La persona que dice Messi es un pecho frío porque en la selección no corre tanto como en el Barcelona, si alguien creyera semejante cosa, ¿sí? Esa persona está presentando un razonamiento. Puede ser mejor, puede ser peor, pero es un razonamiento. ¿Por qué? Porque tiene una estructura en la cual hay al menos dos proposiciones. Una de ellas es Messi es un pecho frío, la otra es Messi en la selección no corre tanto como en el Barcelona, ¿sí? Y esa persona pretende que la segunda de esas proposiciones brinda una razón, un fundamento para justificar la primera, ¿sí? Y la relación de justificación o de fundamentación está planteada por medio del uso de la palabra porque, ¿sí? La persona también podría haber dicho al revés. Messi en la selección no corre tanto como el Barcelona, por lo tanto, Messi es un pecho frío, ¿sí? En cualquiera de los dos casos va a estar presentando un razonamiento, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que tiene de distintivo el discurso, esta forma de discurso que llamamos razonamiento, ¿sí? Esta práctica lingüística muy extendida entre nosotros, los seres humanos, los Homo sapiens, que llamamos razonar? Simplemente esta idea de dar razones, dar fundamentos, ¿sí? Nosotros no decimos lo que decimos o pensamos lo que pensamos porque sí, sino porque tenemos razones para lo que creemos y cuando alguien nos pregunta esas razones podemos presentarlas en la forma de un razonamiento, ¿sí? Es tan simple como esto y por eso me parece que es absolutamente crucial que ustedes entiendan, verán cómo intento venderles mi materia,
identificar razonamientos en buena parte de los discursos con los cuales nos confrontamos a diario, ¿sí? Razonamos cuando hablamos de fútbol, razonamos cuando hablamos sobre por qué debería o no legalizarse el aborto, razonamos cuando hablamos de cuán duras o no deberían ser las medidas de la emergencia sanitaria a la luz de la evidencia científica disponible, razonamos cuando le decimos a un hijo menor, vos no podés hacer eso porque... Todo el tiempo estamos razonando, ¿sí? Entonces, me interesa ante todo que identifiquemos que el foco de la lógica es esa práctica y que es porque tenemos esa práctica de razonar que nos interesa evaluar argumentos, ¿sí? No es algo que está desconectado de nuestra práctica cotidiana, la disciplina que conocemos como lógica. Y hay una segunda cosa importante para entender por qué tenemos la lógica. Por un lado, razonamos todo el tiempo, pero por otro lado lo que importa es que razonar es algo que podemos hacer mal, ¿no? Podemos hacerlo bien o podemos hacerlo mal, y por eso necesitamos tratar de desarrollar y conocer estándares que distinguen el buen del mal razonamiento, ¿sí? Razonamos todo el tiempo, así como comemos o caminamos o respiramos todo el tiempo, pero a menos que uno considere que hay un serio riesgo de que caminemos o respiremos mal, no vamos a tener disciplinas normativas que rijan eso. En cambio, sí nos parece muchas veces que alguno de nuestros interlocutores está razonando mal, que está razonando de un modo que podemos llamar falaz. Ya vamos a ver más adelante qué quiere decir eso. O que los fundamentos que nos brinda para justificar sus creencias no son muy buenos. Entonces decimos, che, mirá, esto que decís no prueba tu punto, no prueba lo que vos querías probar. O de esto que dijiste no se sigue esto otro. ¿Sí? Y es en virtud de esa clase de inquietudes y de esa clase de objeciones que podemos plantear o que nos pueden plantear que queremos tener estándares que distingan el buen del mal razonamiento, ¿sí? Si pensamos nuevamente en debates como el que les mencionaba hace un momento del aborto, no solamente podemos encontrar gente que dice, che, me parece que ese presunto dato que vos presentaste es falso. También encontramos gente que dice cosas como, mirá, estás razonando mal, ¿sí? De nuevo, ese punto de partida no es suficiente para llegar a la conclusión que vos querías extraer. Entonces tenemos una lógica para esto, ¿sí? Un primer concepto, una primera distinción técnica que vamos a introducir para adentrarnos en nuestro terreno, pero que de nuevo, no por ser una distinción propia de una disciplina específica, quiero que piensen que es una cosa muy rebuscada y sin conexión con la práctica cotidiana, es la distinción entre premisa y conclusión, ¿sí? La premisa es el punto de partida en el cual nos apoyamos para justificar algo que creemos o que decimos, ¿sí? La conclusión es justamente aquello que justificamos a partir de la premisa. Entonces, en mi ejemplo, la conclusión sería Messi es un pecho frío y la premisa sería Messi no corre en la selección tanto como en el Barcelona. ¿Me siguen? ¿Sí? Entonces, dándole una segunda horneada a nuestra primera elucidación de qué hace la lógica, podemos decir que la lógica evalúa el modo en el cual ciertas premisas probarían o no cierta conclusión, ¿sí? Entonces, cuando analicemos razonamientos como correctos o incorrectos, ¿sí? Buenos o malos, en un enfoque deductivo válidos o inválidos, lo que vamos a estar determinando es qué tan bien o mal, ¿sí? Esas premisas nos permiten probar nuestra conclusión, ¿sí? Me adelanté recién a una distinción que tengo que introducir ahora, que es que en principio hay dos grandes formas de evaluar razonamientos en esta disciplina que vamos a empezar a estudiar juntos, que es la lógica, ¿sí? Tenemos el enfoque deductivo, ¿sí? Y el enfoque que podemos llamar no deductivo o inductivo en sentido amplio, ¿sí? ¿Por qué vamos a ver estos dos distintos enfoques? Podríamos pensar que hay algo así como una diferencia de foco, ¿sí? En el enfoque deductivo vamos a analizar los razonamientos, por así decirlo, a todo o nada. Vamos a decir, o bien que un razonamiento es deductivamente válido, lo cual quiere decir que las premisas contienen la conclusión, en el sentido de que no hay ninguna forma en que las premisas puedan ser verdaderas y la conclusión sea falsa, ¿sí? Un ejemplo muy trivial es si yo digo llueve y truena como premisa, la conclusión llueve se sigue necesariamente de las premisas, no puede ser verdadera la premisa y falsa la conclusión, ¿sí? Entonces el enfoque deductivo, que se va a dedicar obviamente a razonamientos más sofisticados e interesantes que ese, puede determinar que un razonamiento es deductivamente válido si
en caso de que las premisas sean verdaderas, la conclusión necesariamente es verdadera también. Y la otra posibilidad para el enfoque deductivo es que el razonamiento sea inválido, o sea, que sea posible que las premisas sean verdaderas y la conclusión sea falsa, o sea, que las premisas no contengan a la conclusión, ¿sí? La conclusión no está contenida en las premisas. Ahora bien, como verán, al funcionar a todo o nada, el enfoque deductivo no considera la posibilidad de que las premisas brinden mayor o menor apoyo a la conclusión, ¿no? Que uno pueda decir, bueno, quizás las premisas no contienen a la conclusión, pero la hacen altamente probable, por ejemplo. Y de hecho, la mayor parte de los razonamientos que hacemos son tales que las premisas brindan cierto grado de probabilidad de la conclusión, pero no son razonamientos en los cuales, si las premisas son verdaderas, la conclusión necesariamente tiene que ser verdadera también porque está contenida en las premisas. Entonces, para analizar eso, que hacemos muy frecuentemente, que es dar argumentos que brindan razones de mayor o menor peso para la conclusión, es que tenemos, además del enfoque deductivo, el enfoque inductivo en sentido amplio o no deductivo, ¿sí? Entonces, cuando pensemos, por ejemplo, en argumentos por analogía, decimos, este caso tiene cierta propiedad, entonces este otro caso similar hasta cierto punto al primero debe tener esa propiedad también, etcétera, etcétera. O cuando recurrimos a argumentos por autoridad, ¿no? Creo determinada proposición porque la proposición es afirmada por una autoridad experta, etcétera, etcétera, etcétera. Típicamente voy a estar analizando argumentos que pueden tener premisas que brinden cierto grado de apoyo a la conclusión, aunque este apoyo no sea absoluto, ¿sí? Entonces, en vez de hablar, en el enfoque no deductivo, de razonamientos o bien válidos o bien inválidos, así a todo o nada, vamos a tener diferencias de grado, ¿sí? Entonces, vamos a estar viendo estos dos enfoques para analizar la fuerza de los argumentos. Y en consecuencia vamos a aplicar técnicas bastante diferentes en el caso del enfoque deductivo y del enfoque inductivo en sentido amplio, ¿sí? Entonces, recapitulando, nuestro primer tema en lógica y epistemología va a ser, como en el nombre de la materia, la lógica. La lógica se va a ocupar de evaluar razonamientos. Los razonamientos están compuestos por una o más premisas y una conclusión. La relación entre premisas y fundamentación es de dar razones para, una relación de fundamentar, ¿sí? Y los dos enfoques para evaluar los razonamientos en la lógica van a ser el deductivo y el inductivo en sentido amplio, ¿sí? Esto es nuestro primer acercamiento. Les deseo buenas tardes a todos y en sucesivos encuentros y o grabaciones como esta vamos a ir profundizando en nuestro tema.